Buenos días. Este es un tema, el tema que tratamos hoy, la naturaleza humana, es una naturaleza divina. De hecho, bueno, es una afirmación muy difícil de asimilar, ¿no? Justamente cuando venía en el coche estaba, a veces hay documentales vocales, ¿no? Y entonces estaban explicando de que lo que es, digamos, la clasificación de las especies se empezaron a hacer recientemente, a partir del año 600, 1600, 1700, y los que recopilaban, digamos, todas las referencias de las especies eran los monasterios. Y los monasterios concebían las especies como la creación de Dios. Y entonces, claro, qué tipo de plantas, qué tipo de animales, qué tipo de cuál, etcétera, etcétera. Y la verdad es que es verdad que los monasterios son una raíz del conocimiento. Y cuando se habla de la ilustración, de todas estas cosas, pensamos que es Descartes, que es los inventos, pero ¿qué va? Es, digamos, los monasterios son grandes protagonistas de la ilustración, ¿no? De la educación y del conocimiento, ¿no? Pero ya, digamos, a partir de Darwin, a partir, digamos, de la investigación más científica, más de lo que ocurre con la ciencia, es que cada vez, digamos, ha separado los elementos y ha definido esto es así, esto es así, esto es así. Y al separarlo también lo han separado del espíritu que hay detrás de todo lo que hay, ¿no? Entonces, una de las definiciones que dieron es que en la medida que íbamos descubriendo, se iba descubriendo la naturaleza de la vida, se iba dando uno cuenta de que esa no es una naturaleza divina, de que ahí no hay ninguna intervención de Dios, que hay principios y leyes naturales que no tienen que ver con Dios, ¿no? ¿Y por qué esta confusión? En mi entendimiento y bajo la influencia, bajo las enseñanzas del principio divino, es, digamos, debido a que nunca se ha entendido la esencia, ¿no? Nunca se ha comprendido la realidad esencial, el origen y su repercusión en todo lo que existe, incluido nosotros mismos, ¿no? Entonces, claro, cuando yo estaba escuchando este comentario, yo pensé, oye, pero ¿no se darán cuenta que el que observa, que el que estudia, que el que trata de comprender, que el que trata de analizar, en realidad lo está haciendo con unas características divinas, con una capacidad divina, con una capacidad de comprensión, con una conciencia, con un sentido? Y es que hemos ignorado al ser humano en su esencia. En la Biblia dice que todas las cosas de la creación de Dios se dejan ver, que la inteligencia y el poder de Dios se ve a través de su creación. Pero la creación sublime es el ser humano. Entonces, en la medida que nosotros descubrimos más nuestra propia realidad, descubriremos que en realidad somos como Dios, en un cierto sentido, en cuanto a características o en cuanto a atributos, ¿no? Y en ese sentido hay una frase también de Jesús que dice: ¿no sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Esto nos da a entender de que el ser humano tiene algo extraordinario, y esa capacidad de comprensión, de buscar la verdad, de buscar el conocimiento, de buscar el bien, es la fuerza de la conciencia. Y está motivado, digamos, por una realidad que se sintoniza con la esencia de la vida, ¿no? En esta frase que Mario buscó y que es de Samuel Moon, que dice: la naturaleza divina del ser humano es la base de la verdadera paz y la unidad. Debemos alcanzar la paz interior y la unidad con Dios para disfrutar de la verdadera paz y la felicidad, ¿no? Y en ese sentido yo entiendo que el ser humano, desde su origen, siempre ha tenido, digamos, una cierta espiritualidad,
¿no? Pero al mismo tiempo una profunda ignorancia. Y esto también necesita una explicación, ¿no? Desde luego que la creación del ser humano es la creación sublime. Pero cuando nosotros vemos el comportamiento humano, no nos lo parece. ¿Por qué? Porque en realidad buscamos ser felices. Pero cuando no lo somos, sufrimos. Por tanto, es como si estuviéramos destinados a ser felices y por tanto estamos destinados a buscar la llave de la felicidad. Y sabemos que la felicidad comienza con la verdad. ¿Por qué? Porque si nosotros mentimos, si nosotros engañamos, si nosotros hacemos daño a otras personas, nosotros sufrimos más que el daño que hacemos, ¿no? Entonces existe una como brújula, ¿no? Donde orientación movida por la propia conciencia en búsqueda de lo que es la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad, si es verdad, nos inspira seguridad y confianza. Y cuando tenemos seguridad y confianza, todo va bien, todo puede ir bien, ¿no? Y yo creo que ese es el gran desafío del ser humano, ¿no? Perdón, es que tengo que manejarme. Las flechas, ¿no? La fuerza motriz de la creación está impulsada por el amor. La fuerza que une, armoniza y fundamenta los ideales es el amor. Eso lo sabemos, ¿no? Pero no es un amor cualquiera, ¿no? Estamos, digamos, afectados por lo que es un amor posesivo. Queremos ser felices y entonces atrapamos la felicidad en contra de la voluntad de otras personas. Inconscientemente, digamos, queremos ser felices y buscamos, digamos, el amor. Pero también experimentamos la frustración de que ese amor posesivo no funciona, ¿no? Pero necesitamos una respuesta, ¿no? En la historia humana hay una historia, la caída humana y nuestra calamidad como seres humanos ignorantes y compulsivamente desastrosos, la caída humana es el motivo por el que nos hemos separado de esta raíz. Es la razón de la desviación o de la dirección equivocada del amor y es la causa de toda la catástrofe que existe en el ser humano. Pero si no entendemos la caída humana, no entendemos el problema. La caída humana, desde el punto de vista de las enseñanzas del principio divino, es una enseñanza de una enfermedad espiritual. Y hay que comprenderla espiritualmente y superar espiritualmente. No es una enfermedad física que puede curarse con medicamentos, ni con un buen estar físico, ni con una buena comida, ni siquiera con un buen ambiente, ¿no? Necesitamos, digamos, comprender esta naturaleza negativa o contradictoria que nos separa de la raíz de la esencia y que distorsiona nuestra conciencia, ¿no? La historia humana es una historia de búsqueda, es una historia de ejemplos, de malos ejemplos y de buenos ejemplos. Y es una historia que va progresando independientemente de los acontecimientos terribles y de las guerras y de los conflictos y de todas aquellas cosas que nos desagradan. También hay paralelamente una historia providencial. La historia providencial que va ligada a la historia es la historia en la que Dios trabaja para poder instruir y salvar al hombre, para poder darle oportunidades, ¿no? Entonces, esta historia providencial es una historia de oportunidades, ¿no? Cuando llega una oportunidad, ¿la aprovechamos o no? La naturaleza humana se caracteriza por ser, digamos, atributos o características de la esencia. Y por esa razón buscamos, de la misma manera
que Dios nos creó, nosotros podemos responderle. Es decir, la creación y la vida lleva en sí misma inteligencia, lleva sentido, lleva propósito, lleva objetivo. Y el ser humano tiene la capacidad de tomar decisiones, de ser co-creador, de percibir el universo, de comprender la vida y la naturaleza y también de comprendernos a nosotros mismos. Por esa razón, es como si en realidad Dios crease el complemento de Dios. Si lo vemos como complemento de Dios, todos los seres humanos potencialmente son seres extraordinarios, ¿no? Y es en ese sentido donde yo creo que estas enseñanzas de los principios divinos son una gran relevación actual para poder comprendernos más a nosotros mismos, para poder superar más las adversidades y para poder ser personas que pueden comprender a Dios y podemos comprender y amar a toda la humanidad, ¿no? La naturaleza humana, sus atributos, cualidades y capacidades se asemejan al ser esencial, ¿no? La naturaleza esencial es la base del existencialismo que el ser humano busca, cuando busca la verdad, el amor, la felicidad y la comprensión que lo hagan posible. ¿Qué significa el existencialismo? El existencialismo es lo esencial, lo que es, ¿no? Esto en filosofía es un debate, es un motivo de debates. Pero cuando nosotros decimos que tenemos una crisis existencial, es porque experimentamos un fracaso, experimentamos una contradicción o algo que no comprendemos. Y podemos decir que el ser humano, desde la caída humana, está en una crisis existencial que busca solucionar históricamente, y en la medida que cambian que transcurre el tiempo y aprovechamos las oportunidades que se nos ofrecen, en realidad podemos progresar y podemos superar o afrontar esta crisis existencial, que es tener claro lo que es lo correcto, lo que es bueno, lo que es justo, lo que es necesario, lo que cumple un buen objetivo, un objetivo común, lo que puede traernos paz, lo que puede traernos alegría, lo que puede hacer que seamos personas con amor, lo que nos permite que seamos libres, lo que nos permite que tengamos confianza. Todo esto, digamos, aporta la claridad de la existencialidad. Tener claro quién soy, cómo soy, por qué soy así. Y si hay algo que no es correcto, tengo la capacidad de comprenderlo y superarlo. Y si hay algo que me bloquea en las relaciones con otras personas, tenga el carácter, la personalidad y la comprensión para superarlo. Estoy hablando, el tema es, digamos, la naturaleza divina del ser humano. Esta es la naturaleza divina del ser humano. La naturaleza divina del ser humano es el espíritu. El ser humano sin el espíritu sería, como lo que hemos dicho antes, cuerpos, seres que no se entienden por sí mismos, cumplen su objetivo instintivo. Pero como he dicho al principio, el ser humano es quien puede comprenderlo. Podemos decir que el universo es grande, enorme, pero quien puede comprender el universo es el que piensa en el universo. Y el que piensa y concibe al universo es el ser humano. Podemos pensar que es Dios, pero Dios creó al ser humano para que lo concibiera. ¿Comprende? Es decir, que nosotros somos divinos. El ser humano es divino y puede dar sentido a su propia vida, a todas las relaciones, pero también a todo lo que existe. Puede poner orden, puede sacar provecho de los recursos naturales. No obstante, es verdad que debido, digamos, a la condición contradictoria del ser humano, el ser humano utiliza todo equivocadamente. Como habíamos hablado anteriormente, podemos decir que una de las consecuencias terribles de la caída humana es el amor posesivo. El amor posesivo es algo ciego.
es algo que está por encima de la razón. Yo quiero ser feliz, y quiero ser feliz, y quiero ser feliz, y no hay nadie que me lo impida, y si hay alguien que me lo impida, se lo quito del medio. Esa es la naturaleza caída del amor posesivo, ¿no? El amor de Dios es un amor universal, es un amor, digamos, que se va generando en la medida que vamos creciendo de forma ordenada, ¿no? Como hijos, como jóvenes, como padres, como abuelos, como personas que saben sociabilizar con el amor divino, ¿no? Las claves providenciales para tales logros consisten en recuperar todo lo que se perdió en el origen. Sí, podemos decir que el ser humano, debido a la caída, por una serie de condiciones peculiares que corresponden al ser humano, tal como, por ejemplo, si el ser humano tiene que parecerse a Dios, y no solamente su imagen y semejanza como características, sino también como personalidad y carácter, para que pueda haber una relación de amor con Dios, no puede ser forzado, no puede ser obligado, no puede ser impuesto, tiene que ser por voluntad propia, tiene que ser por decisión propia, tiene que ser por comprensión propia. Es decir, el ser humano, para relacionarse con Dios, tiene que utilizar todos los recursos y medios que Dios le ha dado para que sea posible una relación de amor. Precisamente la caída humana consistió en una situación en la que el ser humano era inmaduro y tomó una decisión contra la voluntad de Dios, pero también en contra de su propia voluntad. No es que Dios tuviese una voluntad que impusiera, sino que el ser humano debería comprender esa voluntad. En mi entendimiento, la relación de Dios con el ser humano es una relación de sugerencias. Es decir, Dios te dice, pero tú decides. Tú entiendes o no entiendes. Tú comprendes o no comprendes, ¿no? Y en esa relación de sugerencias, el ser humano se dejó guiar por otras influencias espirituales que no es el momento para tratar. Pero lo cierto es que esa mala decisión distorsionó la naturaleza del amor original y, por tanto, la relación personal con Dios, ¿no? Por tanto, las claves providenciales para conseguir todos los logros consiste en establecer el fundamento donde ese primer hombre y esa primera mujer pueden recuperarse divinamente, ¿no? Pueden recuperarse puramente al estándar en el que Dios puede relacionarse. Y ese es el motivo por el que el centro de la providencia es un Adán y una Eva que puedan ser verdaderos padres y que puedan unir a toda la humanidad como una gran familia, liberar a toda la humanidad con un estándar divino que todos los seres humanos pueden comprender y pueden realizar, ¿no? Esa es, digamos, la expectación de Dios cuando Dios creó a Adán y Eva. Esa fue la expectación de Jesús y esa es la expectación de la época hoy, como una época providencialmente preparada para realizar lo que no pudo realizarse en el tiempo de Jesús, ¿no? Cumpliendo a través de la comprensión y también cumpliendo nuestra misión y responsabilidad. Por tanto, estamos en la era o en la etapa donde nuestra comprensión de la voluntad de Dios puede afinarse a la comprensión de la voluntad del hombre. Es decir, el ser humano tiene que tener voluntad propia que se sintoniza con la voluntad de Dios.
no es que yo me someto a la voluntad de Dios porque es Dios, ¿no? Sino que yo voluntariamente comprendo el corazón de Dios, me arrepiento y respondo voluntariamente, ¿no? Con todo mi corazón y con toda mi determinación. Y ahí es donde Dios puede confiar en mí, ¿no? Y yo puedo amar a la gente incondicional y desinteresadamente. Ese sería el testimonio que los verdaderos padres quisieran dar a la humanidad. Y en ese sentido también sería el testimonio que todas las familias bendecidas podemos ofrecer a la humanidad. Y nosotros, conociendo lo que conocemos, como estas enseñanzas que aclaran cuál es la naturaleza de Dios, cuál es el ideal de Dios, cuál es su voluntad, y además responden perfectamente a cuál es mi ideal, cuál es mi deseo original, qué es lo que yo verdaderamente necesito. Y además podemos trabajar en unidad. Esa sería la chispa de la vida para retornar a Dios, el mundo original perdido que existe en la conciencia del ser humano y que existe en el deseo, en el anhelo de todos los seres humanos, ¿no? Podemos decir que la creación de Dios es sublime, aunque el ser humano haya sido un desastre, ¿no? Y este ser humano que haya sido un desastre, en el cual me puedo incluir, tiene el potencial de ser el Hijo de Dios, tiene el potencial de comprender el corazón de Dios y tiene el potencial de quitarse todas las negatividades y todas las malas condiciones, no solamente que yo he hecho como persona, sino los que han hecho mis antepasados. Y esta era es una era de esperanza porque existe la posibilidad de comprender todo esto y también de poder realizarlo, ¿no? Por tanto, vivimos en la era de los verdaderos padres. ¿Qué significa la era de los verdaderos padres? Significa la era en la que se abre la puerta para que todos los seres humanos seamos hijos divinos. Nos encontremos con nuestra naturaleza original divina y podamos madurar, crecer y madurar para, digamos, ser verdaderos padres, ¿no? Y los verdaderos padres no quieren ser verdaderos padres para ellos. Dios no quiere ser Dios para sí mismo, ¿no? Los verdaderos padres aman a la humanidad. Dios ama a la humanidad. Y nosotros podemos superar todas las adversidades que limitan nuestra capacidad para amar, para descubrir el amor verdadero. Yo creo que estamos en este curso de la restauración, en este proceso de liberación, y es un tiempo, digamos, de muchas puertas abiertas, ¿no? Donde tenemos que abrir nuestros corazones, ¿no? Y yo creo que estamos en este punto de la historia donde podemos, digamos, pedir perdón a todos los enemigos, donde podemos reconciliarnos, donde podemos afrontar todas las adversidades históricas que han habido entre razas y culturas y entre nacionalidades, y al mismo tiempo es un tiempo en el que la sociedad, si no conocen estas oportunidades y estas opciones que podemos ofrecer, se tiende a mirar al pasado y se tiende a buscar respuestas del pasado. Y eso lo vemos en la política, ¿no? Las claves políticas, sociales que hoy vivimos y todos los problemas sociales y guerras que están habiendo están vinculadas a una historia pasada. Nosotros, a través de las enseñanzas de los principios divinos, debemos comprender la oportunidad que hoy tenemos para comprender el pasado como una lección o un aprendizaje y establecer un fundamento en este presente, pero mirando al futuro, ¿no? Y yo creo que estas enseñanzas de los principios divinos lo que hacen es despertar nuestras conciencias, reconocer los errores que hemos cometido y rectificar. De ahí, digamos, la razón por la que el reverendo Moon y Hap Jahan, su esposa, dieron bendiciones a mucha gente de razas
y culturas y nacionalidades diferentes, con el propósito de preparar el camino para que la sociedad humana pudiera romper también esas barreras y pudiera, digamos, sociabilizarse, ¿no? En términos externos, en términos de comunicación, de tecnología, de conocimiento, Internet, la inteligencia artificial, podemos decir que estamos interconectados y podemos comunicarnos. Pero, lo que hablaba antes con Mario, independientemente del poder del conocimiento, sabemos que por sí mismo no resuelve el problema, porque el conocimiento está utilizado parcialmente y es una forma de poder, ¿no? Podemos decir que hay tres tipos de poderes. El ser humano busca poder. ¿Por qué? Porque busca protegerse. Entonces, inconscientemente, debido a la ignorancia, buscamos la posición que nos da poder, el dinero nos da poder y el conocimiento nos da poder, ¿no? Entonces, digamos, el conocimiento es, digamos, la vanidad, ¿no? Es la soberbia, ¿no? El dinero es el supercontrol, ¿no? Y la posición es el superdominio. Ese es el ser humano, caído, separado de Dios, ¿no? Entonces, lo que nosotros aprendemos a través de los principios divinos es darle la vuelta a estas sensaciones de protección que el ser humano tiene, ¿no? Y queremos proteger no a mí mismo, sino proteger a la familia celestial, proteger a la humanidad y hacer cosas por las que la sociedad y el mundo puedan llegar a liberarse, ¿no? Y queremos darle una dirección apropiada al conocimiento, a la economía, a la posición y al poder, ¿no? Por ello, tenemos que descubrir y reconocer esta naturaleza divina como un despertar que nos llena de esperanza, tanto a nivel personal, familiar y social. Y esto es, digamos, lo que quería deciros. Muchas gracias por vuestra atención y bendiciones para todos. Gracias. Gracias. Si hay alguna pregunta o algún comentario. Está todo muy clarito, ¿no? ¿Cómo crees, José Manuel, que la humanidad puede volver a tener este deseo, ¿no?, de querer buscar la naturaleza? Sí, bueno, existe un problema emocional caído que las personas, por inseguridad, por miedo, que es lo que caracteriza, digamos, la caída humana, se tiende, digamos, a vivir en una campana, ¿no? Esta campana es que yo me acostumbro a estar seguro de esta forma y solamente me relaciono con este tipo de personas con las que me llevo bien y hago este trabajo que me gusta, pero esta campana, en la medida que vamos experimentando frustración e incomprensión, cada vez se hace más pequeña y el ser humano cada vez está más solo. La única forma de superar esta tendencia, que es la tendencia que ha seguido toda la historia hasta el presente, es conocer los principios divinos. Por tanto, vivimos en un tiempo en el que la educación de las enseñanzas celestiales son una urgencia para dirigir correctamente todos los poderes que hay, que en este momento están enfrentados, ¿no? Entonces, la sociedad necesita una explicación coherente, comprensible, que toque nuestras conciencias, y yo abogaría por enseñar los principios divinos, pero con carácter, con corazón, de forma personal, ¿no? ¿Por qué? Porque los principios divinos no es una mera teoría, no es una mera verdad, es una enseñanza que nos relaciona con Dios. Y nuestra relación con Dios es la que va a despertar nuestra conciencia y la que verdaderamente va a ser una liberación.
Para mí el proceso de liberación del ser humano comienza con el conocimiento. ¿Por qué? Porque al tener conocimiento tenemos claves de comprensión para tomar decisiones. En este momento la sociedad humana está a la defensiva. Todo lo que es el armamentismo, todo lo que son los conflictos políticos es para protegerme a mí, ¿no? Desde mi partido o mis intereses, ¿no? Hasta que no se conozca el principio divino, no se comprende la naturaleza del mal, no se comprende la naturaleza divina del ser humano y no se comprende la oportunidad que hoy tenemos para tener una liberación, ¿cómo se llama? Resurrección, ¿no? De nuestra vida. Tenemos que resucitar, ¿no? Pero comienza con una cierta liberación de comprensión, ¿no? Eso es, digamos, lo que yo entiendo, ¿no? Yo personalmente me siento un misionero de estas enseñanzas, ¿no? Y la verdad es que yo deseo que todo el mundo pueda conocer estas enseñanzas, ¿no? Y podamos comprender el camino, la verdad, la vida y el amor, ¿no? Que es lo que Jesús siempre quiso enseñarnos, ¿no? Bueno, entonces yo les invito a todos a que hagan un estudio didáctico como de estas enseñanzas, porque yo creo que tocan las claves de comprensión que nos dan esperanza. Y ya está. Gracias. Bueno, eso es lo que pienso. Gracias. Muchas gracias por vuestra invitación y ánimo. Les deseo muy buena semana. Y tenemos un reto. Nuestra vida es un reto, pero son retos que cuando se comprende da mucha alegría de trabajar, ¿no? Y estamos en ello.